seleccionar a los nombres de este presidium. Comenzamos con nuestra presidenta, la señora Jacqueline Loaz Tapia. Nos acompaña también el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa. A mi izquierda, el doctor Lugo, Miguel Ángel Lugo. A la derecha, el doctor Héctor Salinas. Él es presidente del jurado, catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A la esquina está el director de Cultura por la No Discriminación, el licenciado Iván Pérez Vitela, y en el otro extremo, la maestra Norma Loesa Cortés, subdirectora de Análisis y Propuesta, que en buena medida fue la encargada de organizar toda la parte del concurso y también miembro de este jurado. Sin más, le daría la palabra a Jacqueline Loaz para que nos exprese un mensaje importante en torno a este concurso. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Bien decía el maestro Álvarez y Casa, este es un día de fiesta. Es un día en donde el gobierno de la ciudad les regresa a la parte académica de esta ciudad recursos para que puedan hacer proyectos de investigación. Yo agradezco muchísimo al subsecretario Juan José García que nos acompañe el día de hoy aquí, que siempre ha sido un aliado de este consejo, y quiero también agradecer la presencia de Lilian Maguindi, de nuestra asamblea consultiva. Muchísimas gracias, Lilian, por estar aquí, y a Luis Torres también, que nos está acompañando. Luis, muchísimas gracias. Ellos forman parte de la sociedad civil que abraza y que toma las decisiones de este consejo, y por supuesto a todos y a todas mis compañeros que nos acompañan en la mesa el día de hoy. La discriminación es una conducta, y es una conducta que está culturalmente arraigada, es sistemática y está socialmente extendida. Es una cultura de desprecio, es una manera de ser, es una manera, la discriminación manifiesta una manera de ser de algunas personas, y que tiene como fin excluir, sacar, rechazar, discriminar pues a un grupo de personas o a personas por ciertas características. Estas características pueden ser color de piel, etnia, edad, preferencia sexual, es decir, pueden ser muchas las causas que detonan esta conducta discriminatoria. Cambiar la cultura de una sociedad no es tarea fácil, y aún menos cuando se habla de materia de discriminación. Es complicado, porque el problema es estructural y porque tiene muchas caras y tiene muchos nombres, y sobre todo porque la discriminación está asociada a la pobreza. Tiene toda una carga de estigmas y de prejuicios. Sin embargo, en la Ciudad de México creemos firmemente en la necesidad de reconstruir estas conductas sociales, y creemos que lo tenemos que hacer a partir del reconocimiento no solo de los derechos humanos de todas las personas, sino también reconstruirnos a partir del reconocimiento de la igualdad, de esta igualdad que todas y todos podemos ejercer para nuestras libertades y nuestros derechos. Y la igualdad brinda la oportunidad del desarrollo de cada persona. La igualdad abona a que cada quien pueda construir su proyecto de vida personal
o profesional desde diversos espacios, desde el espacio de la familia, desde el espacio académico, desde el espacio público. Pero para alcanzar y abrazar las formas de construir política pública y legislativa, nos parecía en el Consejo fundamental construir una red de investigadores y de investigadoras. Y por eso es que desde el año pasado iniciamos este concurso, que primeramente se hizo solamente a nivel licenciatura, pero por supuesto las personas de posgrado, de maestría y doctorado nos decían, oigan, ¿por qué nos están dejando afuera, no? ¿Por qué no nos invitan a nosotros también poder hacer investigación y poder hacer esta reflexión académica que tanto hace falta cuando hablamos de trato igualitario y de no discriminación? Desafortunadamente hay muy poco escrito, hay muy poco hecho. Esto que estamos construyendo aquí es esta red de investigadores y de investigadoras jóvenes, entregando 30 becas. Vamos a entregar el día de hoy 30 becas, ya el doctor Héctor ya nos explicará cuáles fueron los procedimientos, pero el día de hoy vamos a entregar 30 becas. Los trabajos ganadores, verán ustedes cómo son de universidades diversas. Los proyectos que escucharán, verán cómo recogen de muy buena manera la problemática de la discriminación en la Ciudad de México. Sin más, pues yo agradezco y reconozco muchísimo el trabajo del maestro Álvarez y Casa, Pablo, por lo que esto significó, porque no es cosa fácil sacar la convocatoria, constituir al jurado y bueno, pues lograr determinar quiénes y cuáles serán las y los ganadores. Así pues que muchísimas gracias y bienvenidas a todas y a todos, y nada más quiero agradecer la presencia de la Secretaría de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí el ingeniero Eduardo Pérez Muñoz, representante de la Secretaría de Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline, por tu mensaje. Antes de pasarle la palabra al doctor Salinas, quiero comentar que este jurado, además de los que ya mencioné, el doctor Salinas, el doctor Lugo, la maestra Loesa, está integrado por otros 4 integrantes que por diversas razones no pudieron venir, y quisiera mencionarlo porque esto nos da también un jurado de una gran calidad. Se trata del doctor Jesús Rodríguez Cepeda, doctor de la Universidad Iztapalapa, y bueno, es obviamente una de las mayores autoridades sobre el tema de discriminación en México, y la verdad nos honra mucho tenerlo a él como parte del jurado. También está la doctora Mónica González Contró. Ella es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, catedrática e investigadora, que obviamente también nos honra mucho con estar en este jurado. Y no pudo venir tampoco, pero no por eso menos importante, la maestra Tania Ramírez, integrante del jurado. Ella es catedrática del claustro de Sor Juana, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y finalmente me falta la maestra María de Lourdes Beltrán. Ella es investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Como ustedes podrán ver, es un jurado muy diverso, donde están representados universidades públicas y privadas, que nos da, digamos, como una visión muy plural y muy objetiva y de primer nivel para poder tener una excelente selección. Sin más, Héctor, por favor, te cedo la palabra y te pediría que nos platiques cuál fue la deliberación del jurado y cuál es un poco la historia de este concurso, ¿no?
Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Y en primer lugar, desde luego, quiero felicitar muchísimo a las personas ganadoras porque han acudido a una convocatoria muy interesante, que es ya la segunda convocatoria, cuyo propósito, ya lo decía la presidenta del COPRED, es el formar una red de investigadores e investigadoras. Con esta segunda convocatoria, que ya va volviendo un concurso muy institucional, ya muy establecido, y al que nos han invitado a participar como jurados a un grupo de profesores y profesoras. A mí me tocó por segundo año consecutivo ser el presidente de este jurado, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, comentarles que ha sido una tarea difícil. Yo sé que es una frase bastante repetida en los concursos, pero en este caso realmente nos costó mucho trabajo, porque además en este año llegaron más trabajos que el año pasado, lo cual primero nos dio muchísimo gusto y después nos alarmó muchísimo, porque eso significaba casi el doble de trabajo. Entonces, pero además el doble de trabajo en un sentido realmente intelectual, porque habría que revisar a profundidad los trabajos. No es solamente tener un trabajo ahí impreso enfrente de uno, sino la responsabilidad de tener que leerlo y tener que evaluarlo de la manera más profunda posible, por un lado, en términos de rigor académico, en términos de rigor metodológico y demás, pero también en términos del aporte posible de ese trabajo a los objetivos de la convocatoria. Pero además, cuando uno se va encontrando con que son trabajos de muy alta calidad, pues entonces ahí viene todavía un trabajo extra, que es cómo decidir al final sobre cuál se queda y cuál le tienes que decir que no. Entonces, les cuento que en esta ocasión llegaron 46, se recibieron un total de 64 trabajos, 46 de ellos de licenciatura, 14 de maestría y 4 de doctorado. Esto es bastante más, porque la ocasión anterior, el año pasado, habían llegado 41 trabajos en total. Entonces llegaron cerca de un 50% más, poco más del 50% más. Y además, algo que nos dio muchísimo gusto también es que los trabajos llegaron de un mayor número de instituciones. El año pasado prácticamente habían trabajos de la UNAM, de la UAM y de la UACM. En esta ocasión recibimos trabajos de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UAM, pero también recibimos de la Universidad Marista, de la Universidad Pedagógica Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela de Diseño, del IMBA. Entonces, nos dio mucho gusto que no solamente llegaran más trabajos, sino que además llegaran de mayor número de instituciones, lo cual nos dice que estamos teniendo un progreso en términos de el interés que esta convocatoria está despertando en los estudiantes de distintas universidades. Además de esto, bueno, como ya lo decía la presidenta, tuvimos la posibilidad de evaluar trabajos que no solamente fueron más y de mayor número de universidades, sino que también se extendió la temática que abordan estos trabajos. Eso fue también muy interesante. El año pasado tuvimos un gran número de trabajos que abordaban temas de diversidad sexual, por ejemplo. Fue uno de los que más llegaron. Hoy, sin que dejaran de llegar temas que tienen que ver con los derechos de los colectivos de la diversidad sexual, también llegaron, por ejemplo, temas que abordan el derecho a la educación, discriminación a niños y niñas, a niños y niñas indígenas en ambientes escolares, atención a poblaciones callejeras, discriminación por género en mujeres reclusas, en mujeres sexoservidoras, en mujeres en distintos ambientes laborales. Llegan trabajos que atienden a temas de personas con discapacidad, adultos mayores,
análisis de estereotipos raciales, factores de discriminación hacia los jóvenes, en fin, muchísimo más complejo, muchísimo más enriquecedor que el año pasado. Para dar algunas estadísticas y ya casi para terminar y pasar a lo que ustedes realmente vinieron, que es por su diploma y para sacarse la foto. Oye, el apoyo, ¿no? el apoyo. Ah, bueno, y por supuesto, ¿no? El F. Porque aquí nos queremos mucho, pero hay una beca. Exacto. ¿No? Bueno, la UNAM tuvo 12 trabajos ganadores en total con un 40%. La Universidad Autónoma Metropolitana tuvo 6 trabajos ganadores con un 20% en total. La Autónoma de la Ciudad de México, 4 trabajos ganadores con un 13.3%. Después sigue la Universidad Marista con 3 trabajos, que es un 10% del total. La Universidad Pedagógica Nacional con 2 trabajos que representan el 6.6%, la Facultad de Derecho de la Barra de Abogados con un trabajo que representa el 3.3%, el Instituto Politécnico Nacional también con un trabajo que es el 3.3%, la Escuela de Diseño de Limba un trabajo que es el 3.3%, con total de 30 trabajos. Yo quiero finalmente decir que agradezco muchísimo la confianza que están teniendo las instituciones educativas en este proyecto, que ya es un proyecto institucionalizado. Eso es algo que nos agrada muchísimo, que ya tiene recursos etiquetados, que ya está, y esto demuestra un gran interés, hay que reconocerlo, no solamente de parte del Consejo, sino también de las autoridades de la ciudad en etiquetar recursos para generar este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante contar con la suma de los esfuerzos. No vale la pena solamente el esfuerzo de la academia si no va acompañada de instituciones como el COPRED, y si estos no tienen el apoyo de las instituciones que toman decisiones sobre los recursos, pues tampoco se logra lo que estamos buscando, fomentar una red de personas investigadoras, jóvenes, que desde las academias se interesen en comenzar a discutir y publicar, ¿por qué no?, los resultados de sus investigaciones, y con eso contribuir a la mejora de los derechos humanos y el análisis del fenómeno discriminatorio. Yo quiero invitarles a que ahora que ustedes reciban su reconocimiento y su cheque, por supuesto, recuerden que hay un compromiso, que estos dineros son recursos etiquetados, que son recursos públicos, que hay un compromiso y que ustedes están acá porque hay un número importante de investigadores e investigadoras jóvenes que quedaron fuera. Entonces, aprovechen esta oportunidad, se los digo como un docente que en algún momento fue también un joven investigador, y que estas son oportunidades de oro. Ojalá que en mis épocas de estudiante, de primer estudiante de licenciatura, hubiera habido estos concursos y hubiera habido estos apoyos, porque quienes queríamos investigar teníamos que hacerlo rascándonos con nuestras propias uñitas, y a ustedes les estamos compartiendo un poquito de las uñitas para que nos rasquemos entre todos y nos hagamos apapachos entre todos, y entre todos y todas podamos contribuir a mejorar esta situación de discriminación que estamos viviendo en la Ciudad de México, y a la cual desde luego queremos combatir de manera frontal. Así que muchas felicidades a todos y a todas las ganadores, y muchas gracias por la confianza en el Consejo y en el Comité Evaluador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salinas, por su excelente crónica de cómo fue este proceso. Y sin más, bueno, antes de pasar al siguiente orador, quisiera pues, dar un reconocimiento aquí a Laura Álvarez, nuestra traductora de lenguas de señas mexicanas, que en todos los eventos públicos, como es una obligación ya, un compromiso del Consejo y del Gobierno de la Ciudad de México, tener siempre un traductor de señas mexicanas, una traductora de señas mexicanas en este caso, para estar obviamente darle una señal de inclusión importante de este gobierno, ¿no? Sin más, entonces, le pediría al licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno,
que nos extienda un importante mensaje y agradecerle obviamente su presencia, porque esto obviamente enriquece este evento. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todas ustedes y a todos ustedes. Bueno, poco hay que decir a lo que ya se ha mencionado, quizás resaltar justamente esta idea de trabajar en conjunto con el esfuerzo que hacen cotidianamente los ciudadanos, las ciudadanas, los jóvenes que están trabajando en sus tesis profesionales, buscando pues concluir sus estudios profesionales, quizás algunos continuar más con más estudios. Este esfuerzo que normalmente se había visto como algo que cada quien hace de manera individual, en su casa o en la escuela, y pues solo era un requisito más para tener el título, y como se ha dicho, pues con el esfuerzo propio, ahí consiguiendo los recursos o el tiempo para hacerlo, etcétera. Pero ahora la decisión que me parece que es fundamental del COPRED, es decir, bueno, esto que aparentemente no tenía ningún impacto, ¿por qué no vamos generándole una inercia, un impacto que ayude a la ciudad? A la ciudad nos ayuda mucho que se investigue sobre este fenómeno. Nos ayuda porque nos facilita, nos posibilita hacer políticas públicas. Es decir, entendiendo un fenómeno, reconociéndolo, se empieza a hacer visible y entonces implica un compromiso. El gobierno no puede quedar omiso cuando se observa un fenómeno discriminatorio, un rasgo específico de este fenómeno discriminatorio, y no hacer nada sería omiso. Entonces, implica de entrada pensar o ayudarnos a pensar ustedes cómo hacer mejor nuestro trabajo y cómo ayudar a que esta ciudad esté cada día más libre de discriminación, que ese ha sido un objetivo que se puso desde el principio de este gobierno el doctor Miguel Ángel Mancera. Dos, importante resaltar que lo que se hace, lo que está generando en las instituciones. El año pasado ya hubo un primer esfuerzo y se creció pues prácticamente al doble, ¿no?, de jóvenes interesados en participar, lo cual habla pues de que es una materia que cada día es más de interés de los jóvenes y por supuesto también de la ciudad. El día de hoy además estamos contentos porque es muy probable, todo parece indicar que así será, que en la Asamblea Legislativa se va a aprobar las reformas a la ley de discriminación el día de hoy, que implica, como quizás muchos de ustedes saben, pues que se incluirán nuevos aspectos específicos de discriminación, ¿no? El antisemitismo, el tema de la homofobia, de la lesbofobia, es decir, nuevas, o no nuevas, sino se van a incluir ya como categorías en la ley y por lo tanto materia de trabajo del COPRED. Se le van a dar también atribuciones ya mayores al COPRED para poder dar acompañamiento a víctimas de discriminación, ya no solamente estar como tomando nota y levantando algunas quejas, sino que además va a poder ya dar un seguimiento más puntual a las víctimas. Entonces se fortalece este trabajo. Y también otra buena noticia es que muy probablemente el día de hoy, después de 5 años de estar en una discusiones, pero hasta lograr un consenso muy amplio, es muy probable que el día de hoy o mañana se esté aprobando también la ley que garantiza los derechos de las personas jóvenes en el Distrito Federal, ¿no?, que es otra ley muy importante porque visibiliza lo que son los derechos de los jóvenes, le da el enfoque de derechos a la política de juventud particularmente. Hay muchas políticas para jóvenes en la ciudad, pero siguen estando dispersas, es decir, el programa Prepa sí por acá, programas en las delegaciones de apoyo, algunas cosas de deporte, etcétera. Son miles de millones de pesos que se destinan a apoyar a jóvenes, pero al no tener una política que permita darle una visión integral de derechos enfocada a los derechos humanos, pues se generan dispersión y se pierden los objetivos. Esta ley permitirá también
generar una política de juventud muy fuerte y pues va a ser una ley pionera también en el país, no hay una igual que exista en el país. Por supuesto que es también de llamar la atención el número de jóvenes y de la diversidad de instituciones académicas que participan o que participaron. Y bueno, estaremos por supuesto pendientes también del resultado una vez que concluya sus trabajos, que son de mucho interés para el gobierno de la ciudad, saber cuáles son sus conclusiones, cuáles son sus recomendaciones. Los mejores van a ser publicados, pero tengan además una certeza de que todas las opiniones, recomendaciones, análisis van a ser considerados, es decir, no se está haciendo un trabajo nada más como era antes para pasar y para obtener el título. Van a trascender, o sea, sus trabajos van a trascender porque es muy probable que se conviertan en políticas públicas para esta ciudad. Y eso me parece que es fundamental y por eso, fundamentalmente por eso, les queremos dar a nombre del gobierno el mayor de nuestros reconocimientos. Muchísimas gracias y felicidades a todas y a todos.